Hace un siglo atrás, la física cuántica sacudió la mente de los científicos del mundo al afirmar que sus observaciones mostraban que hay objetos que parecen estar en dos sitios al mismo tiempo. Objetos que parecen tomar forma cuando son observados y otros que parecen estar conectados a la distancia. El mundo científico se dividió en dos puntos de vista, dos visiones distintas de la realidad. La física clásica, que veía el mundo como hecho de partes sólidas, y la física cuántica, que hablaba de un mundo de partes sólidas y ondas a la misma vez. ¿Cuál de los dos grupos estaba viendo la realidad? Aún hoy no lo sabemos con certeza, pero hay que reconocer que ellos siempre dijeron que estos objetos parecen estar en dos sitios al mismo tiempo, parecen tomar forma cuando son observados y que parecen estar conectados a la distancia. ¿Por qué dijeron parecen? Simplemente porque no podían verlo. Estaban utilizando un punto de vista teórico, un pensamiento abstracto. ¿Pero qué es lo real entonces? Bueno, es que la realidad depende del punto de vista. Todo lo que podemos decir es que son conceptos útiles y reales para ciertos usos, así que no podemos negar su existencia aparente, aunque no se puede explicar aún la totalidad de estos fenómenos. Albert Einstein, que había colaborado en la creación de ambos puntos de vista, no podía negarlos, pero tampoco aceptaba que no se hubieran encontrado aún las leyes que explican estos fenómenos. Entonces, hizo un libro para contar la historia de los cambios en el enfoque de la ciencia y escribió sobre estos nuevos puntos de vista. Para usar una comparación, diríamos que adoptar un nuevo punto de vista es como escalar una montaña, lograr obtener vistas nuevas y más amplias, y así descubrir conexiones inesperadas entre nuestro punto de partida y el entorno que no habías visto antes. Tienes una nueva perspectiva más amplia, pero el punto desde el que partimos todavía existe y lo podemos ver, aunque ahora aquel conocimiento parece ser más pequeño. Y es una pequeña parte de la desarrollada visión que hemos logrado al superar los obstáculos en nuestro ascenso. Este ascenso del punto de vista es descrito en términos similares en el Gayatri Mantra, donde se parte del punto de vista de la materia, se asciende al campo de lo no visible para alcanzar la visión del resplandor solar que todo lo abarca. Comienza con los senderos en la tierra, asciende a la visión del medio y luego al cielo, para continuar más tarde su ascenso hacia los conceptos superiores, los nombres de la fuerza vital y la visión elevada, llegando al punto de vista del resplandor total que todo lo ilumina y no deja lugar a la existencia de la sombra, es decir, la ignorancia. Así como el sol brilla con esplendor en forma de supremacía y gloria, así quien conoce el Gayatri brilla con el esplendor de un intelecto superior. En los Vedas, el camino por medio del cual se ve el principio que llamamos la realidad, se encuentra en las escrituras conocidas como darshanas. Drish, que significa ver, es la raíz de la cual se deriva la palabra darshan. Por lo tanto, los eruditos se refieren a darshanas como las escrituras que enseñan tanto sobre los principios de este mundo visible, así como de los mundos llamados no visibles. Sí, el campo teórico, el pensamiento abstracto. Podemos decir que a lo largo del tiempo distintos significados de la palabra darshan han predominado en diferentes épocas. Las más antiguas refieren al cambio de nuestro modo de ver a través de las historias sagradas. En esa etapa se creía firmemente en relatos donde cambiar nuestra visión del mundo es algo que puede ser otorgado por la divinidad instantáneamente. Más adelante se consideraba que este poder de ver desde un punto de vista más elevado podía ser recibido con solamente estar en presencia de un verdadero maestro o gurú. Un gurú que no pide nada para sí y solo provee conocimientos sin condiciones. Así, el término darshana puede ser una doctrina o sistema filosófico, como en Vedanta Darshana, pero el uso más frecuente es ver, encontrarse, visitar o contemplar especialmente una deidad, un lugar sagrado o un maestro. El uso correcto del concepto es que darshan es el cambio del punto de vista que se logra mediante una doctrina o en la contemplación de la divinidad o en la visita a un maestro. Por eso darshan se describe como una visión auspiciosa, un punto de vista de una persona santa que otorga un mérito al espectador o al visitante. Entonces, ¿cuál es ese mérito que se puede obtener mirando a un ser divino o a un sabio maestro? El significado literal de la palabra darshan es el conocimiento adquirido a través de la visión o lo que realmente se ve o se percibe. Y entonces, ¿cómo se consigue cambiar el modo de ver que tenemos los seres humanos? Entre los occidentales tuvo gran repercusión la historia de un joven de 16 años que en 1896 tuvo una extraña experiencia, donde sin maestro alguno tuvo una visión que él llamó una entrevista con un dios personal. 3 semanas más tarde se mudó a la montaña Arunachala, donde vivió como un sabio bajo el nombre de Ramana Maharishi, y fue visitado por miles de personas hasta su muerte en 1950.
Pero veamos qué dicen las escrituras. En los Vedas y en los Upanishads, el darshan no se basa simplemente en la fe ciega. Una base lógica se ha utilizado en todas partes en su compilación. Crearon tratados que parecen apuntar hacia la autorrealización. Llegar a conocer el Atma, la realidad detrás del individuo, puede considerarse el mantra básico de los darshans. Para realizar el Atma hay que distinguirla de todos los objetos que no son el Atma. Esto mismo se conoce como la facultad de separar entre lo que es el Atma y lo que no lo es. Los Shat-darsanas están escritos en base a pruebas, ideas, lógica y la experiencia espiritual de autorrealización de varios sabios. El propósito del cambio de visión es siempre hacia el logro de la liberación en esta vida, aunque la mayoría de los darshan han enfatizado principalmente en la liberación final de toda reencarnación, destacando que la única herramienta para alcanzar la liberación final es el conocimiento espiritual. Satyasai Baba explicó que la falta de conocimiento espiritual precisamente hace que muchos estén lamentándose hoy como esperando un milagro de la experiencia que llaman darshan. Piensan que van a solucionar todos sus problemas y afirman: se dice que conseguir la presencia de una persona santa lleva a la destrucción de la adicción al mundo. Y más tarde se afligen repitiendo: bueno, he tenido darshan no una, sino muchas veces, y sin embargo mi mala suerte no me ha abandonado y estoy sufriendo aún más que antes. Es cierto que vinieron y tuvieron darshan, tomaron semillas frescas, seguras, de este lugar, semillas de amor, fe, devoción, pensamientos divinos, estuvieron recordando el nombre de Dios. Pero, ¿han aprendido el arte del cultivo intensivo y la preparación del suelo? Ahora también deben examinarse. ¿Han sembrado las semillas en campos del pensamiento bien preparados o en corazones limpios? Hasta que broten estas semillas de conciencia y lleguen a dar frutos, tienen ustedes que consumir el grano almacenado de las cosechas previas. Los problemas y las ansiedades de hoy son parte de lo cosechado en siembras anteriores. Si han sembrado ahora correctamente, no se aflijan ni se desanimen. Pase lo que pase, sucede por ti, por medio de ti. Eres el creador, disfrutador y el destructor de todo lo que percibes. Así que mejor veamos algo acerca de las instrucciones para sembrar aquellas semillas que alguna vez hemos recibido o que estamos por recibir en el futuro, tal vez en una meditación profunda. Las doctrinas más reconocidas son las llamadas Shat-darshanas, que son 6, y también algunas otras que no dejan de ser muy importantes. El conocimiento para preparar el terreno y realizar la siembra, que está incluido en los 6 darshanas, podemos resumirlo en estos 3 conceptos básicos. El primer medio para alcanzar la autorrealización es comprender la naturaleza del Atma como la esencia de toda forma, y esto se logra a través del conocimiento de las historias. Los Shrutis relatan las experiencias espirituales de los conocedores autorrealizados. Este es el segundo medio para fertilizar el terreno para la siembra. Los Darshana han discutido los diversos puntos de vista y métodos de la realización del Atma como esencia y causa de todo el mundo que vemos. El tercer medio para alcanzar la autorrealización es el anhelo intenso para aprender a separar lo eterno de lo transitorio y realizar que Atman es Brahman, y Brahman soy yo, no el individuo yo. Como ya vimos, para el primer punto es necesario leer los relatos incluidos en los Vedas y meditar sobre ellos. Así que pasamos a ver el segundo punto, el Atma como esencia y causa de todo el mundo visto. Cuando la causa es conocida, uno puede conocer todas las consecuencias, los efectos. Recurrimos ahora al discurso de Satyasai Baba, la voluntad divina, la causa de toda causa. El universo entero, es decir, lo animado y lo inanimado, todo está formado por los 5 elementos primordiales llamados el mundo perceptible. Y esto es una consecuencia de la voluntad de Dios, la cual es la única causa. La causa tiene 2 aspectos, la causa material y la causa eficiente o utilizable. La causa material es primaria, existe antes que el objeto. Es la base total en la cual el producto descansa. Consideren una copa de plata, por ejemplo. La copa no tiene existencia separada de la plata. Si la plata moldeada en forma de copa está ausente, el producto está ausente también. La plata es llamada causa material. En otras palabras, antes de la forma está el ser, la materia a la que se le da forma. La copa es la forma impuesta a la plata por la causa utilizable. La plata es la causa preexistente. Un artesano fabrica la copa. Una vez que la copa está terminada, el artesano no tiene relación con ella, pero la copa y la plata tienen una afinidad cercana para siempre. La copa es la plata con forma y la plata es la esencia que puede tomar cualquier forma. Dios es la causa material de la creación del cosmos, del universo. Él es la sustancia y la base, y es la causa eficiente.
Él es trascendental y fenomenal. Él es ser y es lo hecho. Como la plata en la copa, el cosmos es todo Dios. Ha sido manifestado por Él mismo como todo esto. Ha tenido la voluntad de volverse todas las formas. Es inmanente. Con una visión distorsionada, Kudarshan, el hombre ve solo nombres y formas, la apariencia de la copa. Está confundido, está torturado por gustos y disgustos, placer y dolor. Es espectador de lo irreal, hablando siempre diversos nombres y formas sin recordar la esencia. Por otro lado, la visión correcta, Sadarshana, hace ver al uno en muchas formas, revela unidad en la diversidad y confiere supremo deleite en el camino para llegar a la conciencia del uno inmanente en la multiplicidad, la suprema verdad, Brahman. Este es el verdadero destino. Para finalizar, vamos a ver las enseñanzas reflejadas por un verdadero autorrealizado que nunca recibió darshan de ningún maestro y alcanzó el máximo conocimiento. Mientras los científicos del mundo entero discutían en un congreso acerca de cuál era el punto de vista más apropiado para comprender aquello que otorga la existencia a la materia, Ramana Maharshi escribía en ese mismo momento Sadarshana, un compendio de explicaciones acerca de cómo lograr el punto de vista para visualizar la esencia, Sat, el ser supremo en el universo visible y no visible. Veamos unas pocas instrucciones tomadas de los 40 versos que componen esta obra. Al nombrar al individuo, al mundo y al ser supremo, comienzan los principios y las leyes, y todas las suposiciones, las doctrinas. Este trío de ideas, individuo, mundo, ser, durará tanto como la noción del yo permanezca. Lo mejor es mantenerse alejado de esta clase de yo. Así como con el pensamiento surge el mundo, con el pensamiento también desaparece el mundo. Por lo tanto, de la luz de la mente es hecho el mundo del que mira. El lugar donde la mente y estos mundos nacen y perecen es llamado la verdadera realidad, la totalidad perfecta. Y allí no existe nacimiento ni decadencia, es el uno. Sigan las prácticas espirituales para la visión de la verdad. La única visión es la visión de la verdad, la verdadera visión. Por lo tanto, deben saber, deben entender. Todas las dualidades y el concepto triple, individuo, mundo, ser, tiene que haber aparecido sobre algo existente. Cuando esto es indagado, el individuo se suelta de estos conceptos. ¿Se puede hablar acaso del espacio o señalar una dirección y del tiempo, describir un momento, sin que existamos nosotros? El juego del espacio y el tiempo existe aquí si nosotros utilizamos el cuerpo como punto de vista. Como ser verdadero, en ningún lugar aparecemos, en ningún momento aparecemos, pero existimos en todas partes y por siempre. Así, por la indagación en la realización de sí mismo, en el propio sí mismo de uno se libera eternamente.